actualidad manda, así que vamos con ello. Por si alguien no lo tenía claro, Netanyahu tenía un plan en el que pocos confiaban, pero que sin embargo está siendo un rotundo éxito político y militar. ¿En qué consiste? Pues ni más ni menos que en escalar para poder desescalar. Y por eso Netanyahu, amigos, no tiene ninguna intención de aflojar en su conflicto en Oriente Medio. Ladies and gentlemen, this war can come to an end now. All that has to happen is for Hamas to surrender, lay down its arms, and release all the hostages. But if they don't, we will fight until we achieve victory, total victory. There is no substitute for it. Mientras el primer ministro israelí pronunciaba estas palabras ante las Naciones Unidas, sus aviones estaban a punto de bombardear Beirut. El objetivo, un ataque selectivo para acabar con el líder de Hezbollah, que llevaba años sin dejarse ver en público por miedo precisamente a ser asesinado por las fuerzas de seguridad e inteligencia del Estado hebreo, que es precisamente pues lo que finalmente ha ocurrido. Hezbollah confirma que su líder Hassan Nasrallah murió en un ataque aéreo israelí. La muerte del líder de Hezbollah es un punto de inflexión histórico, dice Netanyahu, mientras Irán promete venganza. El viernes 27 de septiembre, Israel lanzó desde aviones F-15 un ataque masivo con más de 80 bombas guiadas para acabar con quien fuera el líder de Hezbollah durante 32 largos años. Nasrallah ha sido la guinda del pastel de una larga lista implacable de ejecuciones selectivas que han acabado con los principales cargos de la milicia libanesa. Y ojo, porque en este bombardeo sobre Beirut no solo cayó Nasrallah. Israel se llevó por delante a otros nombres claves de la organización. Hablamos de figuras como Ali Karaki, el comandante del Frente Sur de Hezbollah, de Ali Nafjev Ayub, el cerebro detrás del poder de fuego de esta milicia, o incluso de un comandante adjunto de las fuerzas Quds de Irán. Y por si no fuera suficiente, desde entonces los ataques han continuado. Sin ir más lejos, poco más de un día después de la caída del líder de la organización, las Fuerzas Armadas de Israel continuaban con su trabajo de lo que ellos mismos seguramente consideren como limpieza de campo. Fijaos. Las FDI eliminan al alto cargo de Hezbollah, Nabil Kauk. El ataque fue llevado a cabo por aviones de la Fuerza Aérea de Israel, guiados por información de la inteligencia. Y este es tan solo un ejemplo. Amigos, sin apenas haber llegado a entrar en guerra, Hezbollah, la organización paramilitar más poderosa de todo el mundo, ha sido derrotada por Israel en apenas 12 días. Pero esperad un momento, ¿no se supone que el conflicto era con Hamas? ¿Qué demonios está pasando aquí? Pues amigos, para entenderlo, dejadme que os cuente una breve historia. Se dice que hace 2000 años un ciudadano romano podía andar por todo el mundo conocido sin temer que le hiciesen daño o le molestasen. Podía hacerlo gracias a las palabras civis Romanus sum, soy un ciudadano romano. Con eso bastaba porque por todos era conocido el enorme y desproporcionado castigo que Roma infligiría sobre los responsables de cualquier agresión que sufriera un ciudadano romano. ¿Y por qué os cuento esto? Pues amigos, porque esto es exactamente lo que ahora está haciendo el Estado de Israel. Tras los ataques del 7 de octubre de 2023, el primer ministro Benjamin Netanyahu tomó una decisión tajante: acabar no solo con todos y cada uno de los responsables, sino también con cualquier amenaza que se cerniese sobre el país. De esta forma, la respuesta israelí no solo sería una operación de venganza, sino un mensaje claro a todo el mundo: quien atreva a meterse con Israel, que se atenga a las consecuencias. Y como os digo, eso es exactamente lo que ha venido haciendo Israel desde entonces. De invadir la franja de Gaza con una fuerza indescriptible y sin precedentes, Netanyahu comenzó a arremeter contra su otro gran adversario, Hezbollah. En ese momento, el riesgo a una guerra abierta comenzó a preocupar a todo el mundo, y la comunidad internacional intervino para intentar enfriar la tensión. Pero fue en balde, porque Netanyahu siguió en sus 13. Había que escalar para poder desescalar. Eso sí, en este caso la hoja de ruta tenía un giro inesperado. Si se pensaba que la guerra en Oriente Medio iba a ser simplemente una cuestión de bombas y de misiles, estábamos todos muy equivocados. Porque lo que está ocurriendo en el sur del Líbano parece sacado de una auténtica película de espías, prácticamente de un guión de 007. Amigos, estoy seguro de que a todos nos dejó asombrados esta noticia. Miles de heridos en Líbano tras explosión de buscapersonas utilizados por Hezbollah. Probablemente todos, o al menos muchos de vosotros, conozcáis la historia. Hace unos meses, la dirección de Hezbollah, probablemente tras el consejo de algún intermediario de confianza,
tomó una decisión: reducir al mínimo el uso de teléfonos móviles para evitar que sus comunicaciones fueran interceptadas por Israel. En su lugar, comenzaron a usar dispositivos más, digamos, de segundo plano, como walkie-talkies y buscas. Estos aparatos, aparentemente inofensivos, permiten recibir mensajes cortos sin conectarse a redes móviles o a internet, lo que hace que no puedan ser localizados. Una idea aparentemente inteligente, hasta que Israel hizo de las suyas. Y es que, según se ha sabido, parece que la inteligencia israelí creó una empresa pantalla, licenció la tecnología para fabricar estos aparatos, los puso en producción y luego consiguió vendérselos a uno de sus mayores archienemigos. Con un matiz importante: introdujeron un pequeño... Looking for a broker that can match your drive and ambition? Don't settle for second best. Discover an elevated trading experience with Forex.com, the #1 broker in the US, and unlock the tools, platform, and data you need to realize your potential. 80+ FX pairs, superior execution, super tight spreads, professional grade charting, analysis, and real-time commentary. Competitive pricing with no nasty surprises or hidden charges. All backed by StoneX, the financial giant with a century of market excellence. Isn't it time you looked out for #1? Join Forex.com today. Pequeño explosivo en cada uno de los aparatos. Y al final, ¡boom!, el pasado 17 de septiembre los hicieron explotar al unísono. Primero los buscas y luego los walkie-talkies. El resultado, devastador. Cientos y cientos de militantes importantes de Hezbollah quedaron fuera de juego, con graves heridas y miembros amputados. Además, a medida que acudían a los hospitales, cerca de 3.000 personas fueron identificadas como miembros de esta organización terrorista. Es decir, para entendernos, la red clave de la organización quedó expuesta y duramente castigada. ¿Cómo logró Israel hacer algo así? Bueno, creo que no es ningún secreto que los servicios de inteligencia de este país, el Mossad, están entre los más sofisticados del mundo. Y está claro que con esta operación definitivamente se han coronado. Sin embargo, la ofensiva no había hecho más que empezar. En los días siguientes, tanto el Mossad como el ejército hebreo continuaron llevando a cabo un montón de ataques quirúrgicos que fueron acabando con toda la cúpula de Hezbollah y con muchos de sus arsenales, sin que esta organización tuviera siquiera tiempo de entender qué demonios estaba ocurriendo. Israel totalmente preparado para maniobras contra Hezbollah en Líbano, mientras las muertes por ataques aéreos superan las 600. Y finalmente llegó el golpe de gracia. El pasado 27 de septiembre, la Fuerza Aérea Israelí lanzó un ataque demoledor sobre las instalaciones de Hezbollah en Beirut, un lugar donde se encontraba el mismísimo Nasrallah, que, como ya todos sabéis, perdió la vida. De esta forma, en menos de 2 semanas, Israel prácticamente ha terminado con Hezbollah, al menos con la organización tal y como está operado durante las últimas décadas. Estamos hablando, amigos, de que todos sus principales mandos y generales han sido eliminados. El éxito es indescriptible y, como veremos, por ahora parece alejar el riesgo de guerra total con la invasión del Líbano. Sin embargo, el plan de Netanyahu es claro: quiere acabar con Hamas y también con Hezbollah. Ahora este puede ser el momento perfecto para terminar el trabajo y causar el mayor daño posible a la organización terrorista del Líbano, y por eso es posible que veamos operaciones terrestres para destruir arsenales, fábricas, cuarteles y todo tipo de equipos e infraestructuras. Sería un golpe con el que Israel lleva años soñando. Y la cuestión es que todo esto que os hemos estado contando forma parte de un plan minuciosamente establecido por el círculo político de Benjamin Netanyahu. ¿En qué consiste exactamente esa estrategia? ¿Qué puede pasar ahora? ¿Qué están suponiendo todos estos movimientos para el futuro de Israel? Pues, amigos, amigas, ha llegado la hora de responder a todas estas preguntas. ¡Atentos! Escalar para desescalar. Israel se prepara para una posible ofensiva terrestre en Líbano, dice jefe militar. Los ataques están diseñados para destruir la infraestructura de Hezbollah antes de una posible incursión de tropas, dice el principal general de Israel. Si algo ha quedado claro es que en las últimas semanas Netanyahu tomó una decisión absolutamente crucial, que la única forma de acabar con la amenaza que representa Hezbollah es llevando la guerra a un nuevo nivel. Se acabaron los jueguecitos de intercambio de fuego, las operaciones de castigo puntuales o los objetivos de advertencia.
Esta vez la orden era muy clara: aniquilar completamente la cúpula y las capacidades de Hezbollah, de la misma forma que lo están haciendo con Hamas en Gaza. ¿Por qué? Pues porque solo así se puede liberar el norte de Israel de la constante amenaza de los cohetes y misiles de Hezbollah. Una amenaza que, no olvidemos, ha obligado a miles de israelíes a tener que evacuar sus hogares en los últimos meses. Pero claro, por supuesto, bombardear masivamente el sur del Líbano, y bueno, no digamos ya una invasión terrestre, es una jugada, una estrategia extremadamente arriesgada. Se podrían provocar muchísimas bajas civiles, las fuerzas armadas de Israel podrían sufrir también numerosas pérdidas, y además la cosa podría terminar, quién sabe, con la participación de Siria, Irán y un montón de grupos radicales diferentes. Amigos, ese era exactamente el riesgo. Pero como os digo, para Netanyahu había llegado el momento de enfrentarse cara a cara con Hezbollah y acabar de raíz con años de amenazas. No más parches. El primer ministro esta vez se mantuvo firme e inamovible. Y luego veremos exactamente los motivos militares detrás de esta decisión. Pero en este caso, amigos, tengo que decir que también había una clara motivación política detrás de todo esto. ¿De qué estoy hablando? Pues veréis, el primer ministro israelí ha estado en la cuerda floja durante meses. Los supuestos escándalos de corrupción que le persiguen, su obsesión con modificar el sistema de justicia, reduciendo los contrapesos en el Estado hebreo, su alianza con el sionismo religioso y el desastre del 7 de octubre le hundieron por completo las encuestas. Aquí mismo, sin ir más lejos, en VisualPolitik hemos sido muy críticos con la falta de una estrategia clara de salir en medio de todo este inmenso caos. Hemos señalado un montón de veces que la pérdida de vidas civiles es un asunto crítico y que no es de recibo lanzar una operación a gran escala como la de Gaza sin tener una hoja de ruta que vaya más allá de la mera guerra. Pero da igual, la cuestión es que sea como sea, el destino político de Netanyahu parecía una vez más finiquitado. Sin embargo, queridos amigos, una vez más el rey Bibi se ha recompuesto. Increíble pero cierto, Netanyahu tiene más vidas que un gato. Tras la agresiva campaña contra Hezbollah y la eliminación en Teherán del líder de Hamas, fijaos lo que ha ocurrido. Las encuestas de Benjamin Netanyahu rebotan tras agresivas operaciones israelíes. Desde que aprobó los asesinatos en Beirut y Teherán, el partido del primer ministro, Likud, ha tomado la delantera en las encuestas nacionales. Según Gallup Israel, su partido, el Likud, ha subido del 16% en intención de voto a entre el 25 y el 30% desde que dieron comienzo los bombardeos en el sur del Líbano. Y ojo que estas encuestas son de antes de la eliminación de Nasrallah. Ahora, sin duda, la popularidad del primer ministro habrá subido unos cuantos puntos más. El resultado: Netanyahu y su partido, el Likud, vuelven a tener muchas opciones de revalidar su poder. Y eso a pesar de que la eliminación de Hamas y la salida a la guerra de Gaza todavía no se ve por ninguna parte. Pero da igual, Netanyahu ha hecho suyo el lema "soy un ciudadano romano" y lo ha convertido en algo así como "soy un ciudadano de Israel. No osas a tocarme si no quieres atenerte a las consecuencias". Y amigos, bajo este prisma es como el primer ministro tomó las siguientes decisiones: atacar a un importante grupo de altos generales iraníes el pasado mes de abril, matar al principal comandante militar de Hezbollah en julio, asesinar al líder político de Hamas esa misma noche de verano, detonar miles de buscas y walkie-talkies de Hezbollah, atacar a los hutíes en Yemen y finalmente dar luz verde a uno de los bombardeos más intensos de la guerra para acabar con el jefe supremo de la milicia chiita. Y como os digo, todo esto es algo que los israelíes de a pie lo están valorando muy pero que muy positivamente. En otras palabras, su estrategia de escalar para desescalar no solo está teniendo resultados en el frente, sino también en la mismísima política nacional. Menudo hacha. El rey Bibi está de vuelta. Si comparas al Bibi de ahora con el Bibi hace 10 meses, es una persona diferente. Está lleno de confianza. Bibi se siente en la cima de su poder. La pregunta es, ¿qué puede pasar ahora? Lo vamos a ver en este vídeo, pero antes vamos a echar un vistazo a por qué demonios atacar a Hezbollah era un objetivo militar tan sumamente importante. Atentos. Un gran enemigo. Vale, si pensáis que Hezbollah es solo otro grupo terrorista más en esta convulsa región, creo que ha llegado el momento de poner las cosas en perspectiva. Y lo primero de todo es dejar algo muy claro. A pesar de todo lo que hemos visto, Hezbollah no es Hamas. Fundada en los años 80 y con un largo historial de enfrentamientos contra Israel, Hezbollah ha crecido hasta convertirse en una de las fuerzas paramilitares no estatales más y mejor armadas de todo el planeta. Es incluso, bueno, o al menos no era, más poderosa y fuerte que el mismísimo ejército libanés. Pero
¿Qué es lo que hace tan peligrosa esta organización? Pues para empezar hablamos de un enorme arsenal militar. Y es que veréis, según informes recientes, Hezbollah posee aproximadamente 150.000 misiles y cohetes, una cantidad abrumadora si consideramos que en la guerra de 2006 solo disponían de unos 15.000. Y claro, si esos 15.000 misiles fueron suficientes como para empatar la guerra en aquel entonces, la pregunta es, ¿de qué podrían ser capaces ahora? Pues como mínimo podrían saturar las defensas de Israel y causar muchísimos daños en el Estado hebreo. Pero amigos, no solo tienen misiles y cohetes, en los arsenales de Hezbollah encontramos un catálogo de armas mucho mayor. Por ejemplo, entre sus equipos más peligrosos se encuentra el misil antitanque Salmas, un proyectil guiado de origen como no iraní que puede perforar tanques y vehículos blindados a kilómetros de distancia. Ojo con esto. Luego, además de los misiles, los cohetes y las armas antitanque, Hezbollah también ha mejorado considerablemente su flota de drones. Drones que, por supuesto, pues también han sido proporcionados por Irán, cómo no. Pero eso tampoco es todo. Como ya os hemos contado en alguna que otra ocasión aquí en VisualPolitik, cuando hablamos de Hezbollah no hablamos solo de una organización relativamente bien armada, sino también y sobre todo bien entrenada. ¿Por qué? Pues porque tras su participación en la guerra civil siria, sus combatientes tienen muchísima experiencia de combate y han aprendido las tácticas de guerra de los ejércitos convencionales. Algo que sería un importantísimo activo si finalmente se volviera a desencadenar la guerra terrestre contra Israel como ya ocurrió en el año 2006. Y no solo eso, otro importante problema es que seguramente en caso de choque directo, Hezbollah no buscaría una victoria convencional. En su lugar, utilizarían toda su experiencia de combate para intentar arrastrar a Israel a un conflicto prolongado, utilizando tácticas de guerrilla y su arsenal de misiles para saturar las defensas aéreas israelíes. Y amigos, esto era una pesadilla para las FDI, porque una actuación así obligaría no solo a meses y meses de un conflicto interminable, sino que también causaría muchísima erosión en el apoyo social a la guerra y un enorme daño económico a todo el país. Para dejarlo claro, este era el riesgo al que se enfrentaba Netanyahu y lo que finalmente hizo que decidiera que la mejor defensa era un buen ataque. Y como solemos decir por aquí, dicho y hecho. Ya lo habéis visto, en menos de 15 días ha descabezado a toda esta banda. Claro que amigos, un momento, porque una cosa es descabezar y otra muy diferente es eliminar. Esto todavía no ha ocurrido ni de lejos, pero evidentemente este brazo armado de los ayatolás ha salido muy tocado. Sin embargo, todavía está el riesgo de que Hezbollah se reorganice y quiera aprovechar el arsenal que todavía tienen para vengarse, y ahí surge el debate sobre si invadir o no invadir Líbano. Y por eso la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Hasta qué punto realmente ha sido Hezbollah desmantelada? ¿Puede todavía escalar la guerra? Pues bien, veámoslo. Alto el fuego o invasión. Ya os lo hemos contado, Netanyahu no tiene intención de levantar el pie del acelerador. De hecho, justo antes de la eliminación de Nasrallah, tanto Estados Unidos como Francia intentaron intervenir con una propuesta de alto el fuego temporal. Su objetivo era claro, conseguir una tregua que permitiera a los residentes del norte de Israel y del sur del Líbano regresar a sus hogares con un mínimo de seguridad. Pero no, amigos, eso no iba a ser posible. Esta vez Netanyahu estaba decidido, el plan estaba en marcha y nada, absolutamente nada iba a detenerlo. Y por eso esto es lo que el primer ministro israelí dijo ante Naciones Unidas apenas horas antes de dar luz verde al ataque que acabaría para siempre con el líder de Hezbollah. Fijaos. Netanyahu rechaza propuesta de alto el fuego en Líbano. Mientras Hezbollah elija el camino de la guerra, Israel no tendrá otra opción. El primer ministro israelí rechazó las iniciativas de diálogo de la ONU y arremetió contra Irán por patrocinar el terrorismo en la región desde Gaza hasta el Líbano. Ya lo veis, Netanyahu fue muy claro. Mientras Hezbollah elija el camino de la guerra, Israel no tendrá otra opción. La postura beligerante de Bibi sorprendió a muchos, ya que según algunos diplomáticos estadounidenses y franceses, Israel inicialmente sí que parecía haber dado su aprobación privada a la propuesta de alto el fuego. Sin embargo, como veis, el primer ministro o mintió o cambió totalmente de idea, porque ahora la cosa parece bastante clara. La guerra contra Hezbollah no se detendrá hasta que los 60.000 israelíes desplazados del norte del país puedan regresar con total seguridad a sus hogares. Y amigos, para lograr ese objetivo, o se mantiene una campaña de fuertes ataques aéreos como ya están haciendo, o se lanzan a la invasión del sur del Líbano. De hecho, hay muchos altos cargos del gobierno hebreo que están defendiendo una tesis muy clara.
no nos engañemos, Hezbollah no ha desaparecido, pronto se reorganizarán y eso nos puede dar un montón de problemas. Hay que aprovechar el vacío de poder para ir directamente contra sus infraestructuras militares y acabar con sus equipos, sus cohetes, sus fábricas y la mayor parte de sus arsenales. Es el momento, ahora o nunca, y no penséis que son opiniones aisladas. En esta misma línea, el jefe del Estado Mayor de las FDI, el general Herzi Halevi, ha ordenado a las tropas que se preparen para una posible incursión sobre el país vecino. Y no solo eso, es que los dos principales líderes de la oposición esta vez le están pidiendo al gobierno que lo haga, que se deje de rodeos, que dé un paso al frente y acabe de una puñetera vez con la milicia libanesa. Este ha sido un debate tenso y acalorado en las últimas horas, y ahora cada vez parece más cerca la posibilidad de que Israel envíe a sus tropas a suelo libanés. Ahora bien, hay muchas posibilidades de que estas sean operaciones limitadas, primero por el daño causado a Hezbollah y segundo por el nuevo papel que puede tener el propio gobierno del Líbano. Entre otras cosas, porque quizás ahora, aprovechando el vacío de poder y la presión de Jerusalén, el ejército libanés sí que va a poder intervenir para poner algo de orden y evitar que el peor escenario posible, una guerra total en su territorio, se haga realidad. Esto al menos es lo que está diciendo su ministro de Exteriores, fijaos. We are all cognizant of the economic crisis that has been plaguing our country, and despite this, our government has taken a decision for 100,000 additional soldiers to be deployed to the south of the country. And this is not a mere detail, quite the contrary, this is a clear political message to the international community reflecting the fact that Lebanon fully intends to implement Resolution 1701 to which we are wedded. Pensad que una intervención israelí podría ser un desastre para este país. Por ejemplo, el primer ministro libanés, Najib Mikati, ha estimado que habrá más de 1 millón de desplazados. Y, por supuesto, la economía y su gobierno saltarían por los aires. Sí, es claro que no se puede esperar mucho del Líbano y desde luego también sabemos que Hezbollah, como os decía antes, no ha desaparecido. Pero la entrada en acción del ejército libanés sí que podría cambiar algo las cosas. Y al fin y al cabo, este escenario era completamente impensable hace pocas semanas. Y lo más importante ahora es que esto puede ser suficiente para evitar una invasión total y limitar la acción de Israel a intervenir solo en el territorio más próximo a su frontera. En otras palabras, que las FDI, las fuerzas de defensa de Israel, parecen haber ganado una guerra antes siquiera de librarla. Netanyahu, ignorando a sus aliados y desafiando a sus detractores, se regodea en un insólito triunfo. Y ojo, que esto no termina aquí. ¿Quién es el mayor derrotado con el desastre que ha vivido Hezbollah, además de esta organización, lógicamente? Pues evidentemente Irán, el archienemigo número 1 de Israel. Lo que ha ocurrido en Líbano ha sido un claro aviso, ha desmantelado gran parte de la fuerza iraní en la zona y para colmo ha dejado al régimen de las ayatolás a los pies de los caballos. Tras años y años de amenazas, cuando ha llegado la hora de la verdad, se han quedado ojipláticos y de brazos cruzados. Así que, bueno, normal que el primer ministro israelí se haya disparado en las encuestas. Al fin y al cabo, su estrategia de escalar para desescalar está siendo un auténtico éxito, pese a que no tenía el apoyo de prácticamente nadie. Bueno, a ver, está siendo un éxito excepto en Gaza, donde no se ve una salida a la guerra. Hamas sigue teniendo bajo su control a un montón de rehenes, la franja está destrozada y nadie sabe qué demonios hacer a partir de ahora. Y por supuesto, las cosas en el Líbano todavía pueden ir a peor con los sucesores de todos los líderes de Hezbollah caídos. Pero sea como sea, por ahora Israel parece tener menos enemigos y Netanyahu está volando en las encuestas. Creo que el rey Bibi estará pensando en estos momentos lo mismo que decía el coronel Aníbal Smith. Me encanta que los planes salgan bien. Dicho esto, la pregunta es, ¿qué opinión tienes de la estrategia de escalar para desescalar? ¿Crees que Israel seguirá